suelen anunciar conferencias, dramas, películas y aún exhibiciones de arte, con la reserva de que se destinan a hombres solamente. Las siguientes consideraciones, como lo apreciarán los benévolos oyentes, de resistencia y de gentileza inverosímiles para llegar hasta el fin de la disertación, están dirigidas a las mujeres solamente, y yo espero que en algunos puntos de mi discurso no me tengan ellas por persona poco discreta. Las cultísimas damas que me han invitado a llenar unos minutos de su valioso tiempo con la atención puesta en estas palabras, han señalado el tema antiguo como la historia y no libre de tropiezos, pues leyendo la Biblia se descubre que de haber habido más de 2 personas en la idílica tragedia de los principios revelados, es posible que hubieran surgido interesantes rumores con el título de Crónicas Escandalosas del Paraíso. Con el mayor cuidado voy a tratar en las presentes anotaciones de evitar toda afirmación o comentario que pueda dar lugar a interpretaciones desacostumbradas o inoportunas. Sea lo primero reconocer que tanto en la historia como en la política y en mucha parte de la literatura, especialmente en la educativa, se adopta como una verdad conveniente que el género humano es el hombre. Cuando se dice el hombre, se entiende que se trata de la especie toda. El término mujer lleva en sí el concepto adventicio de limitación. La redención se hizo en favor de los hombres. El mundo, dice el catecismo, son los hombres mundanos, malos y perversos, como para que no haya duda sobre la firmeza de nuestra posición. La desidia cultural ha inventado últimamente que la sencillez consiste en poquedad lexicológica, en solo el uso de los 5.000 o 10.000 vocablos coloquiales, como si Cervantes no se hubiera aprovechado de 20.000 y Shakespeare de 40.000, o el caudal del idioma no fuese de 500.000, tan genuinos e útiles como cualesquiera otros del común, con el aditamento insoslayable de que a mayor riqueza vocabular corresponde ideación más idónea y atinente. La gente ignora u olvida que para infortunio de la exactitud todos hablamos por aproximación, con verbos apenas sinónimos, adjetivos urracas que se roban el puesto de la significación legítima y un conjunto tartamudeado de interjecciones inútiles. Los mismos lexicólogos pecan de cicatería al creer que la lengua se compone de términos aislados y no de familias de palabras, que en aceptando una, las otras son ineludibles, cual lo acostumbra el pueblo. Un día Freud impuso la acepción de conflicto sentimental a la palabra complejo, y al siguiente el público comenzó a decir acomplejar y acomplejado con pavura de los académicos y regosto de la inteligencia. Por algo en el orto o epifanía del lenguaje, el adjetivo engendra al sustantivo y entrambos al verbo, de que resulta ser los 3 indisolubles, así lo oculte o descuide el diccionario. Y no solo de utilidad y buen entendimiento sirve este análisis, pero de encomio a la estética. Decir bellamente las cosas es dotarlas de un sobreprecio de estimación o goodwill, según la jerga de los economistas, con que ellas triunfan fácilmente, y es regocijar el alma también por aditamento. Exactitud, elación y gracia fueron, son y serán las virtudes teologales del estilo, y no de pobreza, no de imprecisión, ni de tosquedad se lograron nunca tales joyas del espíritu. La palabra latina librum
de donde viene la castellana libro, significaba originariamente la película que en los árboles se encuentra entre la madera y la corteza y en la cual escribían, antes de la invención del papiro, los abuelos de los romanos. De la materia pasó el nombre al escrito mismo, y en esta vía de transformación semántica, la voz libro ha venido a significar este cofre maravilloso en que se guardan las ideas para legarlas a la posteridad. ¿Cómo sería posible la transmisión de la cultura y de la ciencia de generación en generación si el libro no existiera? Mientras los conocimientos de los pueblos se limitaban a unas cuantas nociones religiosas, a las tradiciones patrias, a cantares o cuentos o proverbios, origen de la literatura, y a la observación superficial de los fenómenos naturales, podrían transmitirse de boca en boca y guardarse en la memoria. Pero cuando hombres pensadores empezaron a escudriñar en todo sentido el mundo visible y a bucear en el del espíritu, el avance hubiera sido imposible si no se hubiera hallado el medio de fijar lo ya descubierto para dar un paso adelante. El progreso de la humanidad, que ya es tan grande, se acelera día por día. Miles y millones de especialistas estudian en todo el mundo todos los aspectos del universo, desde los inmensos espacios cósmicos hasta las partículas imperceptibles del átomo. Y en los diversos departamentos de la ciencia son cada vez más sorprendentes los hallazgos. Todos ellos van quedando registrados en los libros de los especialistas y allí esperan a las generaciones venideras. Está principiando la tarea de la Academia de Historia, porque está principiando también la tarea de escribir la historia nacional. Esa historia a base de documentos, de meditaciones, de un juicio imparcial y con el debido panorama histórico sobre los acontecimientos pasados. La mayoría de los libros sobre los cuales hoy se trabaja y de los que dan la impresión de la historia patria fueron libros de polémica, libros escritos por actores de los actos que van a narrar. A nadie se le ocurriría pedirles imparcialidad, ni pedirles que se despojaran de todos los sentimientos que habían compartido, de los enemigos que habían adquirido en sus luchas y del ambiente en que se habían movido. La tarea del historiador de desprenderse de los sentimientos que animan esos libros y de ayudándose en ellos para buscar la verdad a través de los documentos es una tarea ímproba que requiere trabajos muy detenidos y documentaciones muy completas. Todo el problema de la historia patria, de los libros colombianos, de la cultura colombiana, tan naciente como se quiera, pero que al fin y al cabo existe, está por resolver. A mí me ha dolido siempre el hecho terrible e innegable de que para conocer exactamente las cuestiones colombianas hay que ir a las universidades americanas. En la Universidad de Yale, por ejemplo, vi una prodigiosa colección de libros colombianos y yo, que me tenía por bibliófilo y bibliómano, encontré muchos libros cuya existencia ignoraba. Y hay allí empleados encargados constantemente de conseguir libros que completen esas prodigiosas bibliotecas. Si se refiere a la América Latina, la situación para nosotros es muchísimo más grave. Lo que hay en la biblioteca es muy escaso. Apenas libros aislados sobre la Argentina,
mucho sobre Venezuela y el Ecuador, naturalmente, poquísimo sobre la América Central, casi nada sobre el Brasil. Y además esas bibliotecas van envejeciendo, van convirtiéndose en fósiles. Si no están dirigidas con un criterio de renovación o de actualización constante, las bibliotecas se pierden, dejan de ser el organismo vivo que tienen que ser y dejan de ser útiles. Hemos celebrado el 60º aniversario de la fundación del Gimnasio Moderno. Todos los compañeros de hace 60 años rindieron ya su jornada. Sería para que el viejo capitán de la nave se encontrara melancólicamente solitario, mas no es ese su sentimiento. Lo rodean en espíritu y no lo han abandonado un solo día quienes entonces lo acompañaban hombro a hombro en esta hazaña educativa. Hazaña iluminada con perenne claridad de mediodía por el amor a nuestra tierra y la fe en su destino. Sabemos todos que a una escuela se viene a estudiar, a adquirir conocimientos, a sentar las bases que han de llevar a estudios superiores. Sí, esto es cierto, pero no lo es todo. Teníamos conciencia de que en nuestra escuela íbamos a ocuparnos de algo más que enseñar a manejar textos escolares, preocupados de algo más que enseñar textos escolares. Pensamos que este instituto sería ante todo y por sobre todo un refugio de principios espirituales y morales. Quisimos entonces y queremos hoy formar ciudadanos íntegros, hombres de bien, con un claro sentido de sus responsabilidades, pulcros de cuerpo y de espíritu, rectos en todas sus acciones, compañeros de siempre, jamás cómplices, caballerosos en su comportamiento y en su lenguaje y maneras, cubriendo todas estas virtudes con el manto cálido del amor por Colombia. Pudiéramos decir que el Gimnasio Moderno fue una auténtica expresión centenarista, como lo fue el diario El Tiempo de Eduardo Santos, como lo fueron los libros y los escritos de Luis López de Mesa, Tomás Rueda Vargas, José Eustacio Rivera, Luis Eduardo Nieto Caballero, Raimundo Rivas, Luis Cano, y de cada uno de los que formábamos la pequeña colectividad que vanidosamente llamábamos de avanzada, porque no podíamos resignarnos a permanecer inmóviles. Y para decirlo todo, nos queríamos como hermanos y nos encontrábamos en perfecto entendimiento. Alguien tuvo la humorada de afirmar que este era un colegio de aristócratas, mas la ocurrencia hubiera podido tomarse en serio si se entendiera que aquí surgía una nueva aristocracia, la de la rectitud, la de la honradez, la de la dignidad, la de la hombría de bien. No nos obsesionemos con la idea de que para nuestra propia vida ya desde hace días se nos está haciendo tarde, que el optimismo nos acompañe hasta la última hora. Sin embargo, nos parece de pronto oír la voz admonitoria que nos dice: no cuentes más los días, sigue trabajando como si fueras a vivir 100 años, pero ten tus cosas listas como si fueras a morir mañana. Característica de la biografía de Bello es cómo combinó siempre la tarea de las altas misiones oficiales con la del maestro. Siempre el maestro, no en el sentido pomposo que solemos darle a esta palabra, sino en el sentido tradicional, amable, modesto, el de los que forman un abnegado y sacrificado gremio. El maestro que dio lecciones de geografía en la Caracas colonial a un inquieto y vivaz joven de su misma edad, de apellido Bolívar. El que en Londres tuvo que dar, porque así se lo impuso la suerte, clases de idiomas, latín, francés, italiano, inglés, castellano y de literatura, las socorridas clasecitas, diría yo, si no recordara la observación del mismo don Andrés en su gramática, aquello de que en el abuso de los diminutivos hay a veces algo de empalagoso. Lo dice refiriéndose a Santiago de Chile, bien pudiera haberlo dicho refiriéndose a Bogotá,
aquí vivimos acariciando diminutivos en nuestro lenguaje. ¿Ha pensado alguno de nosotros en lo que sería de agradable una clase con don Andrés Bello? Sin duda más humana que deslumbrante, más convincente que dogmática, más afable que señora. A él le tendría sin cuidado eso de hacerse admirar de sus oyentes. En cambio, ¿cómo no sería su manera, su arte de hacerse entender? ¿No es esto lo más frecuente en los hombres eminentes dominadores de una materia dada? Por ello, en general, no son los mejores catedráticos. En don Andrés, ¿cómo se conjugarían de armoniosamente esa suavidad de que hablaron quienes le conocieron, aliada a la fisonomía bondadosa a que alude don Manuel Ancísar, agradeciéndole cariñosamente desde Bogotá el envío de un retrato suyo, y la eufónica cadencia caraqueña que no debió desaparecerle nunca, pues no era él de quienes al poco tiempo de estar en otro país pierden el acento natal, acusando endeble personalidad y un poco de histrionismo. Esa concomitancia entre las altas funciones del hombre público y las del pupitre del catedrático, que caracteriza tanto la vida de Bello, es circunstancia frecuente de la vida profesional suramericana, más que de la europea. Y entre los países de este enorme conglomerado que solemos llamar, con término ligeramente tocado de cursilería, nuestra América, creo que sea Colombia uno de los que más se destacan en tal constante combinación de oficios. No tenemos, entre muchos casos muy nobles y a la vista, al doctor Miguel Abadía Méndez, conocedor como pocos de las doctrinas jurídicas y gramaticales de don Andrés, que una vez posesionado de la presidencia de la República, continuó dictando en Palacio su cátedra de Derecho Constitucional. Diríase que la sombra del caraqueño se ha prolongado en nuestra tierra hasta en las crónicas de la pequeña historia del Palacio de los Presidentes. Teniendo edad de unos 20 años me fui para España, gracias a una beca que me proporcionó en la Universidad de Deusto, entonces fuera de Bilbao, hoy adentro de Bilbao, de la Compañía de Jesús, una beca que me proporcionó mi amadísimo protector, Monseñor Regonesi, que era nuncio del Papa, entonces antes lo había sido aquí en Colombia, y era muy amigo de mi padre. Hice los estudios en Deusto, pero como era aquella una universidad libre, teníamos que presentarlos en la Real y Pontificia Universidad de Salamanca. De manera que al terminar cada curso teníamos que ir a Salamanca a renovar los exámenes. Y entonces allá me tocó conocer mucho a don Miguel de Unamuno y Jugo. Mi modesto diploma de bachiller extranjero sirvió de pretexto a don José Bergamín, ministro de Gracia y Justicia entonces, para sacar a don Miguel por Real Decreto y todo lo demás de su puesto de rector de la Real y Pontificia Universidad de Salamanca, porque él firmó, aceptándolo, mi diploma de bachiller extranjero, que por lo demás iba con todas las de la ley, lo firmó antes que el ministro de Gracia y Justicia. Y eso le sirvió a don José Bergamín para sacar a don Miguel de la rectoría de la Universidad de Salamanca. Me tocó presentar examen de segundo curso de griego y de filología española con don Miguel. Sí. En Salamanca saqué la licenciatura. Después me tocó ir a Madrid a presentar los 4 exámenes del doctorado. Ahí tengo todo eso, sí. Que era entonces, pues, examen de filología española con Ramón Menéndez Pidal, examen de lengua y literatura arábigo-española con don Miguel Asín Palacios y examen de lengua y literatura rabínico-española con el sapientísimo judío nacido en Bagdad, pero era sefardí, Abraham Shalom Yahuda, a quien llevaron a España el rey don Alfonso y el padre Feita Colomas para traerse la simpatía de los sefarditas.